Deber o amor. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con autorización de la autora. Capítulo 2. Candy debió quedarse mirando a Terry durante 2 largos minutos antes de apresurarse a cerrar la boca y levantar la barbilla. Terry no estaba seguro de querer casarse con ella. ¡Qué valor! ¿Tienes dudas sobre si quieres casarte?, repitió, solo para cerciorarse de que había oído correctamente. Terry asintió. Entonces, ¿por qué te declaraste?, le gritó, dejándose llevar por su ego y su mal genio. No me declaré, rugió Terry. Ni siquiera recuerdo cuando decidimos casarnos. Habíamos ido a ver juntos una película y, de repente, estábamos escogiendo motivos para la vajilla de porcelana y nuestras madres barajaban nombres para nuestros hijos. Pues claro que te declaraste, protestó Candy, aunque en voz más baja. ¿Cuándo? Terry puso cara de querer saber la respuesta. ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? Intentó recordar el momento exacto. Se acordaba de la película que había mencionado. Había sido hacía 1 año. Como estaban aburridos y no tenían más compañía, aquella tarde habían decidido ver una película recién estrenada, muy aclamada por la crítica. Después habían cenado juntos y Terry la había llevado a casa y la había besado en la puerta de forma imprevista. El beso había sido pura dinamita y los había dejado atónitos a los dos. 1 semana después, habían asistido juntos a una fiesta de caridad en el club. Nadie se había sorprendido lo más mínimo de verlos juntos. Antes de que terminara la velada, habían sido invitados conjuntamente a otros eventos. Recordaba aquellas salidas perfectamente, pero no podía recordar una declaración formal. Había sido la primera noche que habían... No, esa noche no. ¿En Nochebuena? No, ya estaban prometidos para esa fecha. Terry le había regalado el anillo de diamantes de 2 quilates para formalizar el compromiso, no para anunciarlo. ¿Cuándo se había declarado? Candy lo miró con expresión vacía. No me acuerdo. Yo tampoco. Sucedió así, sin más. Candy no sabía qué decir. Terry se pasó una mano por el pelo mojado. Ya. ¡Dios mío! Candy se derrumbó al comprender el verdadero significado de su conversación. Faltaban 2 semanas para una boda lujosa y multitudinaria, y ninguno de los dos quería casarse. ¿Qué vamos a hacer? Terry se pasó la mano cansinamente por el rostro y suspiró. Durmamos un poco y ya hablaremos mañana por la mañana. Estoy demasiado cansado para pensar con claridad. Candy se sintió repentinamente agotada física y emocionalmente. Terry tenía razón. Las 2 de la madrugada no eran horas para hablar de aquel asunto y tomar decisiones que cambiarían el resto de sus vidas. Estoy durmiendo en mi antigua habitación, le dijo. Yo dormiré en la mía. Se inclinó para recoger la bolsa de viaje que había soltado minutos antes. Dio un paso hacia su dormitorio y volvió la cabeza para mirarla. Por cierto, si hubiera sido un intruso de verdad, ¿qué pensabas hacer? ¿Fijarme el peinado? Candy bajó la vista al frasco que tenía en la mano y se sonrojó. Era la única arma que podía encontrar. Entiendo. Buenas noches, Candy. Buenas noches, Terry. Se encerró rápidamente en su habitación. Por un momento, su dedo se cernió sobre el pestillo. Pero eso, se dijo Candy, era innecesario. A juzgar por la mirada de Terry cuando la había dejado, seguramente sería él que se echaría la llave en su dormitorio. A Terry no le extrañó no poder dormir. ¡Qué mala suerte! Había ido allí para estar solo,
para pensar. Había decidido impulsivamente pasar un par de días en soledad, resolver su dilema y volver a sus inminentes nupcias sin que nadie se diera cuenta de sus súbditas dudas. No podía haber imaginado que encontraría a Candy allí, cavilando sobre lo mismo. Resultaba sorprendente y un poco hiriente para su ego averiguar que Candy no se mostraba tan complacida y complaciente sobre su boda como él lo había supuesto. ¿Por qué diablos no querría casarse con él? ¿Qué tenía de malo? Muchas mujeres lo consideraban un gran partido, solo que ni una de las que se lo habían insinuado le habían parecido tan compatibles y compenetradas como Candy. Últimamente había empezado a preguntarse si tanta compenetración era excesiva. Se estaba casando con su mejor amiga. ¿Sería suficiente? No porque su relación física fuera aburrida, reconoció. Incluso cuando de jóvenes habían resistido a los intentos por emparejarlos de sus familias, había sido consciente del atractivo de Candy. Su melena ondulada rubia, sus grandes ojos verdes y su figura esbelta siempre lo habían atraído. Aunque había conseguido resistirse hasta aquel primer beso explosivo hacía un año y, en la cama, bueno, conocerse también tenía sus ventajas en ese terreno. Pero había empezado a preguntarse si un poco de misterio no sería beneficioso para su relación. ¿Cómo podían tener secretos si se conocían desde niños? Se dio la vuelta y se cubrió la cabeza con las mantas, anhelando dormir. La última imagen que surgió en su mente antes de sumirse en un sueño intranquilo fue la expresión furiosa y nada familiar de Candy cuando la había apuntado con la laca y lo había llamado majadero. Lo odiaría si se lo decía, pero incluso con esa cara estaba bonita. Candy ya estaba en la cocina con una taza de café en la mano cuando Terry entró a paso lento en la mañana siguiente. Tenía el pelo revuelto, los párpados caídos por aparente falta de sueño y en su mejilla derecha lucía una marca de una almohada. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos de tela vaquera. Estaba descalzo. Candy se sorprendió sintiendo una oleada de puro deseo y bebió rápidamente el café. Se quemó la lengua y culpó a Terry de aquella incomodidad. No era justo que tuviera aquel aspecto tan delicioso cuando sabía que ella estaba en plena crisis. Recordó que Terry no estaba seguro de querer casarse con ella. Tal vez no la encontrara tan atractiva como ella a él. Tal vez no la miraba por la mañana y sentía débiles las rodillas y la boca seca. No era una injusticia. Terry fue directamente a la cafetera y se sirvió una taza. Solo después de vaciar un tercio, habló, con todavía voz ronca de sueño. «Buenos días». «Buenos días», repuso Candy con rigidez, envolviéndose mejor en su albornoz rosa. Terry hizo un esfuerzo por domarse el pelo, alisándolo con la mano mientras se sentaba en la mesa delante de ella. «¿Has dormido bien?» Sí, gracias». Candy contempló las sombras bajo sus ojos. «¿Y tú?» «Estupendamente», mintió con descaro. «He encontrado unas tortitas en el congelador, por si tienes hambre». «No, de momento solo tomaré café. Gracias». Candy asintió y tomó un sorbo de su taza, con más precaución en aquella ocasión. Ella tampoco tenía apetito. Durante varios minutos tomaron el café sin hablar, eludiendo mirarse a los ojos. Había tanto silencio que Candy casi podía oír los latidos de su propio corazón. Pero la tensión se le hizo sumamente intolerable y dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que sobresaltó a Terry. «Ha dejado de llover», le dijo. Terry le miró con expresión interrogante. Sí, parece que va a ser un buen día». Pero Candy no había iniciado una conversación sobre el tiempo. «No tendrás problemas en la carretera. Si sales en media hora llegarás a casa para comer». Con movimientos deliberados, Terry entornó los ojos, frunció el ceño y dejó su taza sobre la mesa. «¿Qué te hace pensar que me voy?» «Tienes que irte», insistió. «Ya te lo dije, necesito tiempo para pensar».
lo mismo que yo. Candy notó que se le cerraba la garganta. No puedo relajarme y pensar si tú estás aquí. Entonces vuelve a tu apartamento. Si sales ahora, llegarás a tiempo de almorzar, añadió sin burlarse abiertamente de ella. Candy sabía lo difícil que sería tener tiempo para ella sola en su apartamento. Si pudiera pensar allí, no habría venido hasta acá, dijo con actitud lógica. Entonces, quédate, repuso Terry encogiéndose de hombros. ¿Te vas? No, he venido para huir del teléfono y del fax durante unos días y me quedaré. Dejaste un mensaje en mi contestador diciendo que ibas a trabajar todo el fin de semana. Lo acusó. Tenía gracia. Nunca había sorprendido a Terry en una mentira. ¿La habría engañado en alguna otra ocasión? Terry tuvo el detalle de parecer momentáneamente avergonzado. Me he traído el ordenador, murmuró. ¿Puedo trabajar aquí? Puedes trabajar en tu casa. Terry apretó la mandíbula con obstinación. Pero no pienso volver. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú. Maldita sea, Terry. El timbre del teléfono cortó la réplica enojada de Candy. Ninguno de los dos se movió. Se miraron fijamente mientras el teléfono seguía sonando. No puede ser para mí, dijo Terry. Nadie sabe que estoy aquí. Yo no quiero hablar con nadie. Entonces, deja que suene, repuso Terry encogiéndose de hombros. Candy resistió un timbrazo más y luego salió disparada al salón para contestar. ¿Sí? Emily White se apresuró a hablar en cuanto oyó la voz de su hija. Candy, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No sabes cuántas cosas tienes pendientes para este fin de semana? Tendrán que esperar hasta después, contestó Candy. Estoy agotada, madre. Necesito un descanso. Podrás descansar después de la boda, cuando Terry y tú estén tomando el sol en una playa. ¿Qué pensará todo el mundo si sales corriendo de esta manera justo antes de la boda? Contestó su propia pregunta antes de que Candy pudiera decir alguna palabra. Eso, pensarán que te estás echando atrás. Bueno, yo... ¿Y qué va a pensar Terry? Al menos dime que lo has hablado con él. No habrás desaparecido sin decírselo, ¿verdad? Sí, pero... Candy, estará terriblemente preocupado. Eres una irresponsable. Tu padre y yo iremos a verte esta misma tarde para hacerte entrar en razón. Justo lo que necesitaba, pensó Candy con un gemido ahogado. ¿Qué le había hecho pensar que allí no la molestarían? ¿Y por qué había creído necesario contarle sus planes a su madre? Por favor, no vengas, mamá. Insisto, no pegaré ojos sabiendo que estás allí sola en ese estado. Es evidente que algo te preocupa, así que... Terry está aquí. Emily vaciló. ¿Qué has dicho? Que Terry está aquí. Va a quedarse el fin de semana. Bueno, ¿por qué no me lo habías dicho? Comprendo que no hayan tenido apenas ocasión de verse durante las últimas semanas. Te has comportado como una niña, añadió con una risita. Pero si querían estar solos, lo entiendo. Claro que este no es el mejor momento, pero no importa. Yo me ocuparé de todo mientras tanto. Si necesitas algo, o si necesito preguntarte algo, sabré dónde encontrarte. Descansa, querida, y dale un besito a Terry de mi parte. Lo haré. Candy no podía creer el cambio tan radical de su madre, solo porque Terry estaba con ella. Todo era maravilloso. Un momento después, colgó y se volvió. Terry estaba en el umbral, y seguramente había oído hasta la última palabra que había dicho. De acuerdo, te quedas, le dijo Candy. Está bien. Su expresión era inescrutable. Bien. Candy confiaba en que no esperara su compañía. Voy a vestirme y saldré a dar un paseo.
Sola. Terry volvió a llevarse la taza a los labios. Haz lo que te venga en gana. Ni siquiera lo conocía con aquel humor, comprendió Candy, mirándolo por el rabillo del ojo mientras se metía en su habitación. ¿Quién era aquel extraño, atractivo y enigmático? ¿Y qué había hecho con su sumiso y predecible prometido? Continuará.